El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer ocurrieron muchas cosas en nuestro país, muchísimas. Ayer se produjo una convocatoria, una jornada de protesta popular, un paro convocado por algunos sectores de oposición. Ayer también hubo una manifestación de calle en Caracas, convocada por el oficialismo, una cosa extraña, ¿no? Estaban convocando al pueblo a marchar a favor de las medidas económicas, es decir, a marchar a favor del hambre. Una cosa extraña, pero bueno, eso ocurrió ayer. Ayer además se produjo una reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, la IRRITA, la desconocida por prácticamente toda la comunidad internacional y por buena parte del país. Sí, se reunió ayer. Escucharon unas palabras del señor Tarek El Al-Zaimi, quien fue a proponerles una gran cantidad de cosas en materia de reforma económica y sin ninguna discusión se alzó un bosque de manos y aprobaron aquellas barbaridades. También se produjo una reunión de la Asamblea Nacional, esta sí, la legítima, la única que tiene reconocimiento nacional e internacional, la que votamos todos los venezolanos y la elegimos el 6 de diciembre del año 2015. Pero qué triste, ¿vale? Qué triste ver a los diputados de la oposición cayéndose a trancazos entre ellos, a golpes verbales entre ellos, por una cosa que termina siendo ciencia ficción, ¿no? Que si aprobar o no aprobar lo que decidió un TSJ legítimo, entre comillas, allá en Bogotá, que si confirmar o no confirmar lo que ellos mismos aprobaron hace algunos meses, el abandono del cargo por parte de Maduro. Imagínate tú, mientras este país está cayendo a pedazos, literalmente, mientras este país está pendiente del hambre y de lo que va a ocurrir con el tema económico a partir del plan de destrucción nacional hecho evidente por Maduro el pasado 17, estaban los diputados de la oposición agrediéndose entre ellos por cosas, repito, de política ficción. Bueno, mientras todo eso estaba ocurriendo, se gestaba en las entrañas del planeta un movimiento sísmico que se produjo en horas de la tarde, con epicentro en el estado Sucre y que prácticamente atravesó todo el país y se sintió hasta Colombia. Un sismo que, bueno, no hay acuerdo en relación a su orden de magnitud. Funvisis en Venezuela dice que fue de 6.3. El Servicio Sismológico de Colombia habla de 7.3. Hay versiones que incluso lo ubican en 7.7. Lo cierto es que fue un sismo muy fuerte, muy largo y que nos recuerda que este país está prácticamente con los pantalones en los tobillos en materia de poder enfrentar una contingencia. Para hablar de esto tenemos en línea al venezolano que quizás se ha preparado con mayor rigor en lo que se llama gerencia de riesgo y administración de desastres. Él es teniente coronel, sí, pero no como aquel teniente coronel que dio un golpe, no, porque él es un teniente coronel que no acaba con vidas, sino que salva vidas. Él es teniente coronel de bomberos y fue director nacional de protección civil y es, repito, el venezolano que ha realizado mayor cantidad de cursos y mayor cantidad de estudios de especialización. Tiene experiencia no solamente en campo, sino en formación sobre esta materia.
es el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel. Ángel, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde tu formación, desde tu perspectiva, esto que ocurrió ayer, ¿cómo tenemos que asumirlo y metabolizarlo los venezolanos? Te escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días, Chugo, mi querido Chugo, muy buen día a todos los radioescuchas, a Venezuela, por supuesto, mi cariño de siempre. Y bueno, en estos momentos las reflexiones siempre son importantes. Yo lo primero que digo es darle gracias a Dios porque el acontecimiento de ayer, con las características que hasta hoy se conocen, ha podido dejar una secuela de daño y de víctimas inmensa, y no ha sido así, gracias a Dios, de verdad que al Dios que quieran agradecerle, al que crean unos y otros. Yo creo que es momento de unirnos en ese sentimiento, por lo menos de agradecimiento. El país ciertamente ayer vivió momentos difíciles. El registro del sismo del día de ayer, solo comparable con uno de los más fuertes que ha tenido el país por ahí por 1900, debe estar alrededor de 7, 7.1, 7.2, 7.3, todavía un poco de precisión. Una liberación de energía muy importante, puesto que imaginarse que de la falla del Pilar a la falla de Boconó y a Colombia hay casi 1.400 kilómetros de distancia y que pueda haberse sentido allá, es una situación que nunca la hemos vivido y yo profesionalmente no conozco algo similar. Ya veremos los especialistas en tectónica que ahonden más en ese tema y nos puedan dar luces. Pero en todo caso, Venezuela, entender lo que tú decías, Chugo, al principio, estamos en un país donde llueve, escampa y hay sismos y en otro periodo tenemos menos actividad sísmica, pero es parte de la naturaleza que nos acompaña, de las amenazas naturales con las cuales tenemos que aprender a vivir. Yo quisiera algunas reflexiones sobre el día de ayer. Primero, tener presente que el país en las condiciones en que está, con esa crisis de abastecimiento, el colapso de los servicios de salud, la poca, escasa capacidad operativa de los organismos de emergencia, bomberos y protección civil, va a requerir que en cualquier circunstancia de emergencia, llámese lluvias, inundaciones o sismos, tenemos que ayudarnos unos con otros. No tenemos que verle el color de la piel a nadie, ni el partido político, si es de oposición o si es del gobierno. Venezuela, tenemos que unirnos para ayudarnos entre los vecinos, los conozcamos o no. Tenemos que tener pendiente que es necesario que tomemos algunas medidas previas. Vamos en casa, todos esos estantes, las estanterías que no estén adosadas a la pared, tratar de ajustarlas, de pegarlas a la pared, porque en un movimiento sísmico pueden caer sobre las camas, sobre las personas donde estamos durmiendo o sentados. A tener mucha calma, el de ayer fue un poco extenso, pero es necesario mantener la calma para no salir corriendo en el preciso momento, pero hacerlo de manera ligera una vez que cese el movimiento. Y ayer vi muchos venezolanos que bajaron de los edificios y se colocaron al lado del edificio. Y yo sé que en algunos estaba lloviendo y tratan de guarecerse de la lluvia, pero la idea de salir es salir a un área abierta donde no te puedan caer destrozos de ventanas, fachadas, materiales pesados, materos. Entonces, por favor, cuando desalojemos una edificación, vamos a dirigirnos hacia un estacionamiento, una plaza, un área descubierta. A no hacer uso del celular indiscriminadamente, porque es necesario a veces comunicarse con un familiar de manera muy rápida y las líneas se congestionan y se les congestionan también a los organismos de seguridad, los sistemas telefónicos. Y por supuesto, el plancito que siempre hemos hablado de antes de los sismos, saber dónde están las llaves, tener una bolsita con la medicina, tener una botellita aunque sea de agua para pasar la primera hora si se queda uno atrapado, y ordenar la salida de los niños, de las personas mayores, que no nos atropellemos, que no generemos más problemas de lo que el propio evento pudiera generar. Estamos conversando con el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel,
uno de los venezolanos que mayor formación tiene en esta materia específica, que es la gerencia de riesgo y administración de desastres. Todas esas sugerencias son de verdad muy importantes. Yo ayer pude recorrer Caracas, pude ver cómo a lo largo de la Avenida Libertador, por ejemplo, los habitantes de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela salieron en su inmensa mayoría y se colocaron efectivamente, como tú dices, Ángel, al lado del edificio. Pero esa misma situación, por cierto, la vi en el Cafetal, ¿no? Las personas salían de sus residencias, salían de los edificios a lo largo del bulevar y permanecían exactamente al lado del edificio, lo cual es permanecer al lado del riesgo. Ahora, y esta sugerencia que nos hace sobre el tema de disciplina social también es fundamental. Uno ve, por ejemplo, como en un país como Chile, ante sismos de esta naturaleza, con una magnitud similar a esto, sin embargo, la respuesta social es disciplinada, ordenada, porque hay cultura sísmica, ciertamente, eso es lo que tú has enfatizado tanto. Ahora quisiera preguntarte lo siguiente. Tú estuviste acá en Venezuela en la crisis de 1999, cuando el deslave de Vargas. En aquella oportunidad, el Estado tuvo una actuación en general tardía, desordenada e ineficiente, a pesar de que en aquel momento había una gran cantidad de recursos, sobre todo recursos humanos que hoy no están presentes en el país. Hoy Venezuela está en una condición muchísimo más precaria que en 1999, no solo por la crisis económica, sino por la gran cantidad de especialistas venezolanos que ya no están entre nosotros, que están, construyendo sus vidas en otras latitudes. Dinos cuál es tu apreciación sobre esto, porque contigo precisamente hemos escuchado aquella expresión de que no existen las desgracias naturales. Existe una amenaza natural que al combinarse con una fragilidad institucional detona en tragedia. Hoy la fragilidad institucional de Venezuela es mucho mayor que nunca antes. Háblanos de ese tema, porque forma parte de las cosas que tenemos que tener claras los venezolanos a la hora de una emergencia. Te escuchamos. Bueno, una situación realmente la más difícil que el escenario, el peor escenario que uno se puede imaginar en cualquier país del mundo para afrontar una situación de emergencia mayor, bien sea por terremoto, por inundación, es la que tiene Venezuela hoy. Venezuela tiene una gran precariedad social, aumento de la pobreza a niveles por encima del 48%, de acuerdo a las estimaciones que se han hecho con la encuesta de las universidades de ENCOVI, de la cual yo fui partícipe también. Y la precariedad social se manifiesta en que la pobreza trae desastres y los desastres traen más pobreza. Porque una vez que un ciudadano pierde su vivienda o pierde su modo de vida o sus posibilidades de trabajo, la precariedad social se va a agudizar. Venezuela además está viviendo su peor momento del sistema de salud, del sistema de suministros de alimentos, de transporte, del estado de la vialidad, del estado de las infraestructuras, donde no hay mantenimiento, donde no hay posibilidades de recuperar una edificación, una vivienda. Entonces, hay una gran fragilidad social, económica y política, porque recordemos por lo demás que no hay capacidad de coordinación entre el gobierno nacional y aquellas instancias de gobierno regional y local que, por ejemplo, pertenezcan a la oposición. Y por otro lado, institucionalmente, bomberos de protección civil con la mejor disposición, con la abnegación que siempre han tenido, pero tienen la misma precariedad. Los vehículos de bomberos y protección civil también están sin repuesto, están sin caucho, a veces hasta sin gasolina, los bomberos a veces sin la comida que han debido recibir para mantenerse en el trabajo, o con la preocupación que se van de su casa y los que están en casa no tienen para comer. Entonces, todo eso hace un cuadro terrible, y lo peor que nos pudiera ocurrir es un movimiento sísmico como el de ayer, que hubiese tenido grandes impactos sociales, económicos y en vidas humanas. Así que estamos en el peor momento para responder
como nación ante un evento como ese, con lo cual reitero mi llamado que se trata de un momento donde tiene que haber la mayor expresión de solidaridad humana, tanto interna entre nosotros los venezolanos, ya lo dije, tenemos que ayudarnos en estos momentos difíciles, y con las instituciones. Habrá que colaborar con las instituciones indistintamente del color del gobierno que representen cuando estén haciendo las cosas para ayudarnos, porque ellos también van a tener carencias y preocupaciones por el estado de sus propios familiares y por saberse los funcionarios públicos que no están en condiciones de prestar las mejores labores de rescate por la insuficiencia de equipo y de material. Así que estamos en la peor situación. Yo de verdad reitero, ya no es un problema técnico, ya casi que uno le suplica al Señor, al Todopoderoso, que nos ayude en estos momentos a salir adelante, por supuesto, y ojalá pues que no se nos presente un evento mayor, porque en definitiva, si no tenemos para atender diariamente pacientes con lesiones menores o con afecciones importantes, ¿cómo imaginarnos qué pasaría si se requiere el traslado a hospitales de ciudadanos? Mira, Chugo, yo tengo una hermana que murió hace menos de un mes y tuvieron que recorrer 12 hospitales y clínicas para hacerle una transfusión de sangre. ¿Qué te puedo decir? Que además del dolor y la impotencia que uno siente ante eso le lleva a uno a reflexionar mucho más sobre lo que sucedería en el país, que una persona requiere una transfusión de sangre como consecuencia de haber sido afectado por el colapso de una edificación. Te agradecemos profundamente, Ángel, estos minutos que nos regalas en esta madrugada del miércoles 22 de agosto de 2018. Era el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel, reportando para nosotros en estas dos vertientes fundamentales para la comprensión de lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Por un lado, digamos, la microreacción que tenemos que hacer como personas, como individuos, la actitud solidaria, en primer lugar, saber que ante el déficit de Estado tiene que haber un superávit de sociedad. Tenemos que contar con nosotros mismos, nos dice Ángel Rangel. Tenemos que tener más empatía con el vecino, con el prójimo e incluso con las instituciones que están prácticamente desmanteladas. Entonces pasamos al segundo tema, la situación institucional, la debilidad institucional hoy de Venezuela. Es trágico porque en esta situación en la que estamos, cualquier contingencia se transforma en emergencia y cualquier emergencia se transforma en catástrofe. Entonces, insisto, e insiste Ángel Rangel en su planteamiento, tiene que haber un superávit de ciudadanía porque hay un déficit tremendo de Estado. Vamos a tener contacto de inmediato con César Batis, el director de El Pitazo. Ustedes saben que estamos en alianza con elpitazo.com, un portal de noticias, un emprendimiento periodístico en lucha por la libertad de expresión, tremendamente agredido, sobre todo en los últimos días. César, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, ayer fue, como tú lo decías, hiciste un estupendo resumen informativo. Fue un día muy movido y, por supuesto, donde el tema del temblor que ocurrió con epicentro en Yaguaraparo, en la península de Paria, fue el evento que marcó la agenda informativa del final del día de ayer. Y precisamente de Yaguaraparo logramos testimonios de vecinos quienes nos manifestaron que sentían, que creían incluso que la tierra se abría debajo de sus pies cuando sintieron ese temblor. Yaguaraparo es una zona en la península de Paria. No hubo ninguna víctima, no hubo ninguna persona lesionada, pero sí hubo una interrupción del servicio de electricidad y del servicio de telefonía, tanto en Yaguaraparo, Irapa, Huiria y Carúpano. En Carúpano ocurrió el desalojo del hospital de la zona por un asunto de prevención. No hubo fractura ni agrietamiento del hospital, pero sí por un tema de prevención desalojaron los 3 pisos del hospital para evitar que hubiese
que hubiese algún accidente en ese momento. Igual ocurrió en el Tigre también desalojaron el hospital de la zona para también de una forma preventiva evitar que hubiese alguna consecuencia mayor. Y en este sentido, en tema de desalojo, hubo desalojo de edificios en Guayana, en Puerto Ordaz, debido también a que después del temblor hubo reportes de daños en la estructura, pero Protección Civil en Puerto Ordaz determinó que no se trataban de daños profundos, sino de mampostería, y ordenaron la ocupación nuevamente de estos edificios en Unare y en Altavista. Por otra parte, conocimos también que el temblor en Tucupita se sintió de 6.9 y aquí hay 6.9 grados, y aquí también es interesante destacar que los distintos reportes que se tuvieron, porque mientras en Cumbisis, al corregir el grado, que inicialmente había sido de 6.3, Cumbisis lo fijó en 6.9 finalmente, tal como nos reportaron desde Tucupita. En Estados Unidos, las instituciones encargadas de velar o de vigilar los movimientos telúricos informan, o la institución informa que fue de 7.3. Esta es una de las dudas que quedan y que hoy trataremos de abordar con expertos en la materia. Por otra parte, desde otro punto de vista de información, tenemos también lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, solicitó al señor Almagro informarse mejor de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque creen que las últimas declaraciones dadas por Almagro, por el secretario general de la OEA, han sido desacertadas, y le piden que se informe mejor de lo que ocurre en Venezuela antes de dar una opinión. En materia de sucesos, tenemos que la policía, el 6CPC, dio muerte a 2 personas, 2 hombres, en un hotel de los Valles del Tuy. Estas 2 personas estarían involucradas en el asesinato de un funcionario del mismo organismo de seguridad en el estado Carabobo, en Puerto Cabello. En materia del paro, ayer fue un día de paro y tuvimos información de diferentes puntos del país, por ejemplo, en Guayana y en San Juan de los Morros. El paro no fue total, no hubo actividad comercial, sobre todo porque existía mucho temor de parte de los comerciantes de ser sancionados por las autoridades locales y autoridades nacionales. Pero hubo una cierta receptividad a esta acción y, según la información que tenemos, se preparan otras actividades de parte de la oposición en protesta contra el paquetazo de Nicolás Maduro, que ayer, como tú lo decías, tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente el respaldo de los constituyentistas, quienes aprobaron las propuestas llevadas por el ministro Tarek El Aizami, y por eso se aprobó 3 decretos para reformar la política fiscal y monetaria de Venezuela. Esto es todo por hoy. Quería recordarle, antes de terminar, a nuestros usuarios que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @El Pitazo TV, en Facebook El Pitazo, y por supuesto quienes puedan hacerlo tanto dentro como fuera del país, seguirnos a través del pitazo.com, el pitazo.ml y el pitazo.info, dominios que están bloqueados en Venezuela debido a que hay personas con poder, personas corruptas, han estado gastando mucho dinero en afectar los medios digitales venezolanos, que hemos estado haciendo denuncias sobre el enriquecimiento ilícito de empresarios, y con esto que están haciendo estos empresarios en complicidad con Conatel y con las operadoras telefónicas como CanTV, ABA, Digitel y Movistar, está afectando el que los usuarios en Venezuela puedan ingresar a nuestros portales. Por eso insisto
en que te quedan las redes sociales para informar, porque nosotros, como lo decimos, el Pitazo resiste y por lo tanto el Pitazo seguirá informando a través de todas las vías y canales posibles que se nos ofrezcan. Muchísimas gracias, César. Era César Batis, director de El Pitazo, en alianza en El Pitazo Madrugador, acá en la Fuerza de la Unión. Antes de concluir este largo segmento, por la situación de emergencia que estamos enfrentando, quiero recomendarles vivamente que busquen en Facebook la entrevista que le hizo la periodista venezolana Saskia Luengo a el geólogo venezolano Noel Mariño Pardo. Repito, la entrevista que le hizo Saskia Luengo a el geólogo venezolano Noel Mariño Pardo. Saskia Luengo trabaja en Te lo Cuento News, esta asociación de periodistas venezolanos. Es realmente importante la información que desde el punto de vista geológico se maneja en esta entrevista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y vamos a conectarnos rápidamente con las personas que están allá en el estado Sucre, el lugar que fue epicentro de este evento sísmico que en el día de ayer prácticamente estremeció a todo el país, literalmente estremeció a todo el país. Vamos a escuchar en primer lugar una entrevista que le hicimos ahora más temprana al dirigente popular, al dirigente social Manuel Vázquez en Cariaco. Vamos a conversar de inmediato con Miguel Vázquez. Miguel Vázquez es un luchador social en el estado Sucre, concretamente en Cariaco. Él fue uno de los héroes de la reconstrucción de Cariaco después del terremoto de 1996. Para nosotros en esta circunstancia. Miguel, por favor, comparte con... ocurrido ayer, martes 21, allá en, que tuvo su epicentro en Sucre y se sintió en todo el país. Te escuchamos. Sí, gracias, Chuo, por indagar la opinión. Disculpen ustedes, tenemos un inconveniente acá en esta comunicación con nuestro amigo Miguel Vázquez. Tenemos ciertamente problemas y al parecer también tenemos problemas con la gente de el video desde Radio Caracas Radio. Vamos entonces a escuchar de inmediato al profesor José Caraballo. El profesor José Caraballo es docente del Liceo Diego Carbonell en Yaguaraparo, la población que estuvo 19 kilómetros del epicentro del sismo. Profesor José Caraballo, cuéntenos cómo se sintió este evento sísmico allá en su población. Le escuchamos. Aló, buenos días, Chuo. Bueno, realmente aquí en Yaguaraparo, donde dicen que fue el epicentro del terremoto, eso fue muy fuerte y de mucha extensión, muy largo. Parecía interminable, pero una experiencia muy desagradable, pero gracias a Dios, en cuanto a daños materiales y humanos, no hubo nada que lamentar. O sea, la gente salió a la calle, se asustó, pero en realidad los daños no fueron, gracias a Dios, nada de lamentar, pues. Estamos conversando con el profesor José Caraballo, él es docente en el Liceo Diego Carbonell en Yaguaraparo.
háblenos de las condiciones en las que está el pueblo de Yaguaraparo para atender una situación como esta. Ustedes tenían, por ejemplo, ambulancias con que atender alguna contingencia. Háblenos de eso, porque también nos da una idea de todo lo que ustedes tuvieron que enfrentar. ¿Le escuchamos? Sí. Bueno, mira, acá en verdad la dotación en cuanto a ambulancia, medicamentos, es igual o mayor de la situación nacional. Pero en el caso concreto de las ambulancias, aquí existe protección civil, existe un cuerpo de bomberos, hay un CDI y un hospital tipo 1, pero realmente el cuerpo de bomberos es quien cuenta con una ambulancia y la mayoría del tiempo está dañada, pues está infuncional. Y de verdad que a la hora de una catástrofe de esta, Dios nos libre, no sabíamos cómo afrontarla, porque la verdad que estamos en el aire con respecto a todo ese tipo de cuestiones. Aquí, como ustedes saben, Yaguaraparo es el epicentro también del paludismo a nivel nacional y la gente tiene que estar tomando remedios caseros porque no llega con regularidad. Entonces tú te podrás imaginar la situación ante una catástrofe de esa, pues. Así que de verdad estamos muy desasistidos en esas cosas de ambulancia, de medicamentos, de todo tipo de productos, pues, para la atención primaria de algún caso de este. Muchísimas gracias, profesor. Era el profesor José Caraballo. Él es docente en el Liceo Diego Carbonell en la población de Yaguaraparo, que es el epicentro, que fue el epicentro del evento sísmico de ayer. Nos está refiriendo que, bueno, que afortunadamente Protección Civil tiene una ambulancia, solo que no funciona. Vamos a hablar de inmediato ahora con la señora Miriam Padovani. La licenciada Miriam Padovani es enfermera y es presidenta del sindicato del Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano. Tenemos entendido que hubo ayer una situación compleja allí, incluso se tuvo que proceder al desalojo preventivo del hospital. Señora Padovani, muy buenos días, la escuchamos. ¿Cuál es la situación en Carúpano a raíz del evento sísmico de anoche? La escuchamos. Ajá, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la atención de que le dedicas a Carúpano para saber de su situación. Bueno, ayer se vivió una situación muy grave en Carúpano, muy duro el terremoto. Para mí es un terremoto porque fue muy duro y largo el rato en que estuvo temblando. En el hospital de Carúpano, en el último terremoto, cuando el terremoto de Cariaco, él quedó algo sentido en su base. Y ayer, cuando hizo ese gran terremoto, ese gran temblor aquí en Carúpano, hubo que los pacientes empezaron a correr y los que pudieron bajaron son 4 pisos que tiene el hospital de Carúpano. Bueno, entonces por prevención se tuvo que bajar a todos esos pacientes con camas y todo, gracias a que los ascensores en ese momento sirvieron y los pacientes los tuvieron que ubicar en la parte del estacionamiento frente al hospital de Carúpano. Repito, ella es ahora enfermera, en la noche los tuvieron que meter hacia las áreas presidenta del sindicato del Hospital Santos Aníbal Dominici en Carúpano, y nos empezaba a decir la situación compleja, ciertamente, de crisis que tiene. ¿Aló? Tenemos a la señora Padovani. Señora Miriam Padovani, ¿está en línea? ¿La escuchamos? Ajá. Dígame. Nos decía, ¿cuál era la situación del hospital anoche en Carúpano? La situación fue que tuvieron que desalojar los 4 pisos de pacientes hacia el área del estacionamiento. En horas de la noche tuvieron que meterlos hacia el lado de administración, que es en planta baja. Los 4 pisos fueron desalojados con la ayuda de Defensa Civil, bomberos, las Fuerzas Vivas, estuvo presente la alcaldesa, el nuevo director del hospital, porque tenemos un director que tiene días que se está estrenando ahí en el hospital. Pero gracias a Dios en el hospital en sí no sucedió nada, sino fue preventiva el desalojo ahí. En Carúpano en realidad lo que hubo fue mucha alarma y perdimos la comunicación por los teléfonos, hubo partes donde se fue la luz. ¿Aló? Ajá, aló. Sí, la escuchamos. Nos dijo que hubo por la zona donde yo vivo también, que tampoco hubo luz. Sí, también hubo algunas partes, no todas. Lo que sí nos alarmó mucho,
y mucha gente tenía miedo porque había un anuncio de tsunami, había las informaciones que daban por Defensa Civil también eran preventivas, pero nos tenían a todos en alerta. Pues gracias a Dios en la zona de Carúpano Paria, no de Carúpano, pues no sucedió gran cosa. Y como soy de Huiria, también me enteré por ahí que en Huiria también hubo muy fuerte la zona por allá con el temblor. Le agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos después de haber pasado la noche terrible que pasaron anoche. Era Miriam Padovani, enfermera en el Hospital Santos Aníbal Dominici en Carúpano. Entonces, bueno, ya escucharon ustedes cuál es la situación de estos compatriotas, de estos venezolanos, en la entidad que fue el epicentro del evento sísmico de ayer. En Yaguaraparo no hay ambulancia, en Carúpano el hospital tuvo que ser desalojado, todo en medio de una situación de mucha precariedad, con fallas en el servicio eléctrico, con colapso del servicio telefónico. Esa es la situación, esa es la manera como están nuestros hermanos, nuestros compatriotas enfrentando una emergencia como la que ayer se nos presentó. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Escuchamos en el primer segmento al teniente coronel de bomberos Ángel Rangel dándonos la explicación acerca de por qué no existen las llamadas desgracias naturales. Existen amenazas naturales que al conjugarse con una fragilidad institucional detonan en tragedia. Luego, al hablar con los habitantes de Yaguaraparo, al hablar con los habitantes de Carúpano, vimos en concreto qué significa eso de una fragilidad institucional. En Yaguaraparo, epicentro del temblor, no hay ni una ambulancia. En Carúpano, en medio de esta emergencia, el hospital tuvo que ser desalojado preventivamente y no había luz eléctrica, no había servicio telefónico. Por eso vamos a conversar con dos especialistas para que nos digan cómo es esta situación, ya no en Yaguaraparo, ya no en Carúpano, sino a nivel nacional. Es decir, cómo las fallas de infraestructura, cómo las fallas en la capacidad de respuesta del Estado pueden transformar una contingencia en emergencia o una emergencia en catástrofe. Hablemos en primer lugar con la ingeniero Celia Herrera. Celia Herrera es investigadora, docente universitaria, especialista en el tema de vialidad, y a mí, que vivo y trabajo y lucho en los barrios populares, me preocupa mucho esto, porque siendo como son nuestros barrios lugares con una vialidad tremendamente defectuosa, que en los últimos 20 años prácticamente se transformó en ruinosa, entonces, mira, imaginarse el acceso a los barrios en una situación de emergencia para socorrer heridos o para sacar personas hacia los hospitales o centros de servicio, bueno, en sana paz, sin que ocurra nada, ya es extremadamente difícil. No me lo quiero imaginar frente a una contingencia mayor. Celia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación del país en esta dimensión? ¿Cuál es el tema de nuestra vialidad en materia de una posible contingencia sísmica, por ejemplo, para poner el ejemplo de lo que ocurrió ayer? Te escuchamos. Buenos días. Pues bueno, la situación, como ya bien lo planteaban ustedes, en situación habitual, digamos que las condiciones normales, que se pueden llamar normales en Venezuela,
es que la mayor parte del sistema como tal de transporte está en una crisis severa. Creo que no tengo precedentes de que en Venezuela haya habido una crisis de transporte como la que estamos viviendo actualmente. Desde hace muchísimos años, además, recuerdo, por ejemplo, en Caracas con el proyecto Ávila, se daba cuenta de la vulnerabilidad que teníamos en toda la red de vías nacionales y particularmente en ese caso en lo que eran los sectores populares y las zonas, digamos, que están en una topografía un poco más complicada con el tema de la vialidad, porque como tú bien decías, en los sectores populares hay una precariedad porque la vialidad realmente que hay es los caminos que se fueron convirtiendo de pequeñas veredas en una vía para transitar vehículos, pero que tiene una sección muy angosta, que carece totalmente de un diseño geométrico para que funcione correctamente, pero que además no tiene, en la mayoría de los casos no tiene ni aceras, ni hay iluminación, ni hay canalización de las aguas de lluvia. Son condiciones que además se han, si para ese momento, hace ya 10, 15, 20 años, se hacía cuenta de toda esa desgracia que significaba la vialidad en los sectores populares, pues imagínate lo que estamos hablando hoy, cuando no se ha invertido, no hay un verdadero programa de mantenimiento y conservación vial, ni siquiera de lo ya existente, no se hicieron obras como se pensaba, por ejemplo, en el caso del proyecto Fundacomún Cameva, que era la construcción de una vialidad estructurante para la zona, por ejemplo, de Petare, que es una de las zonas más densas, más pobladas de toda la ciudad de Caracas. Y estamos hablando de Caracas, el caso todavía es más severo cuando sales de Caracas. Todos sabemos que en el interior del país la vialidad incluso ha desaparecido en zonas agrícolas, ha desaparecido en sectores populares, producto de fuertes lluvias, de las condiciones de falta de mantenimiento, de conservación, han comprometido, no ya que no exista pavimento, sino que trayectos completos hayan desaparecido. Entonces, recordemos que por la vialidad se mueve todo y que ella es la que garantiza que nosotros tengamos oportunidad para darle acceso y para darle movilidad a las personas, a los ciudadanos en una condición habitual. No nos podemos ni siquiera suponer la tragedia que va a significar que ocurra una eventual amenaza y que como está, por supuesto, no estamos preparados ni siquiera para una condición habitual. Imagínate lo que significa en una condición de situación de emergencia. Ya lo hemos visto. Fíjate, por ejemplo, con el caso de Protección Civil y los bomberos. Si ustedes sencillamente hacen un paneo de la condición en que están las unidades de traslado, bomberos, ambulancias, pues no tenemos ni siquiera suficientes unidades en condiciones óptimas como para poder hacer un traslado de personas. No hay organización en los sitios de encuentro, son apenas pequeñas iniciativas, incluso hasta privadas, en donde tú consigues señalización y demarcación de puntos de encuentro, donde tú consigues algún esquema de desalojo hacia algún área en particular. Lo vivimos con la tragedia de Vargas, fue muy significativa. Recuerden ustedes que hubo muchas fallas en la vialidad terrestre y que eso comprometió el traslado de las personas, la llegada de insumos, de atención primaria, y no, imagínense lo que significa entonces que 20, 30 años no se haya hecho cantidad de obras de acondicionamiento y más allá de eso no se haya evaluado y no se haya acondicionado algunas estructuras. Se nos han caído puentes en condiciones normales. En condiciones normales, digamos, por un simple impacto de un vehículo, por un vehículo que tiene unas cargas elevadas superiores a las que puede soportar una estructura de esa naturaleza. Ya para 2000, la década de 2010, se hacían investigaciones soportadas que de los más de 6.000 puentes que ven en el país, quizás un 70% estaría en condiciones en que habría que cometer obras de significación para garantizar su serviciabilidad.
Y bueno, pues realmente si ustedes revisan las memorias y cuentas del ministerio, en el mejor de los casos alcanzan a ver que ha habido un mantenimiento, una conservación en 30 puentes anuales en un año, pero ya sabemos incluso de lo que estamos hablando. Veanlo en los elevados, que se trata de casi que una actividad decorativa, porque lo que hace es que se pinta con la pintura amarilla que pintan hasta las piedras, pero más allá de la parte estética no sabemos en qué condiciones se están haciendo las cosas, si hay verdaderos estudios y si se estaban cometiendo las obras correspondientes para garantizar entonces, como te decía, la condición de todas las estructuras que se necesitan para que la vialidad funcione y esté a tono, porque por allí entonces es que podemos en buena medida resolver la movilización ante una eventual amenaza de la naturaleza a la población venezolana. Celia, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 22 de agosto de 2018. Era la ingeniero Celia Herrera, especialista venezolana en vialidad y en movilidad. Y lo que ella dice, tiene que retumbarnos muy duro. Celia, como toda una profesional y como toda una dama, emplea una terminología exacta, precisa, técnica. Yo quiero traducirlo a niveles de nuestra angustia. Señores, si aquí llega a pasar algo, ¿cómo van a entrar las ambulancias a los barrios? ¿Cómo? Si la vialidad no existe y la poca que existe colapsó sin necesidad de que ocurra ningún tipo de temblor. ¿Cómo van a entrar las grúas para remover los escombros y rescatar a las víctimas? ¿Cómo? Es una desgracia, ¿vale? Y recordemos, el 54% de la población venezolana vive en barrios. Y del 30 y tantos % que vivía en zonas de la cuadrícula urbana de clase media, resulta que ese espacio también se ranchificó. ¿Qué fue lo que pasó ayer acá en Caracas? Bueno, la Torre de David, ese barrio vertical que está en pleno corazón de la Candelaria. Los 5 pisos finales, amenazando con derrumbarse sobre la estructura y sobre la avenida Urdaneta, sobre la avenida Andrés Bello, disculpen. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, este tema de la vialidad es un tema crucial, crucial. Y no hablemos del tema de los hospitales, porque, si tenemos ya 50 y pico de días con las huelgas de las enfermeras y de los médicos, si tenemos miles y miles de médicos venezolanos que se tuvieron que ir de acá por el peligro que corrían sus vidas, porque no tienen con qué trabajar, porque no tienen un ingreso justo y solidario. Pero en esas condiciones, ¿cómo vamos a enfrentar una real emergencia? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad,
La fuerza es la unión. 482-9750 y @ChugoTorrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una reflexión. Yo sé que este programa lo siguen los tomadores de decisiones. Yo sé que este programa es escuchado o reciben luego las transcripciones tanto altos funcionarios del gobierno como altos dirigentes de la oposición. Bueno, me dirijo al país, me dirijo al ciudadano de a pie, me dirijo también a los tomadores de decisiones. Señores, esto que ocurrió ayer tienen que tomarlo como lo que es, como una tremenda advertencia de la realidad, de la vida, de la naturaleza, de Dios, de quien ustedes quieran, pero una tremenda advertencia acerca de que no pueden seguir conduciéndose con la banalidad con la que se han estado conduciendo hasta ahora. Primer ejemplo, mis amigos de la oposición, donde yo milito, porque yo soy un opositor a este régimen, yo soy un militante de base de la unidad, pero tengo que decirles, vale, a mí me da dolor que hoy aparezcan dirigentes diciendo, no, porque es que el paro fue un éxito, el paro fue esto, el paro fue lo otro. No, chicos, la verdad verdadera es que el paro de ayer fue un paro de comercio y de transporte. El transporte tiene mucho tiempo parado y además ya había dicho que hasta el día miércoles no iban a circular porque quieren ver cómo funciona el tema del nuevo cono monetario, y los comerciantes pararon porque no saben cómo van a cobrar. No saben cómo funciona el nuevo cono en materia de cobro, y además temen el asunto de, ya no saben tampoco cuántos empleados van a tener, ni a quién le van a poder pagar el 15 o el último. Esa es la verdad. Por eso prefirieron no levantar la Santa María. De resto, ayer hubo gente en la calle. Entonces, vamos a caernos a coba con el cuento, no, de que el paro fue esto, el paro fue lo otro. No vale. La gente los comercios que no abrieron y el transporte que no circularon, ocurrió por otra cosa, se paralizaron por otras razones, no porque haya convocado a la oposición. Hablemos ahora del gobierno. El gobierno se cae a coba, a cuento. Es decir, no, porque es que los caraqueños salieron a la calle a manifestar su apoyo a Maduro y bla, bla, bla. No, chicos, eso es mentira. Los caraqueños salieron a la calle porque el terremoto los asustó y salieron de las casas. Esa es la única razón. De resto, lo que hubo fue una escuálida marchita de empleados públicos obligados a ir desde la CanTV hasta el centro de Caracas. Entonces, repito, mientras unos y otros están en esas tonterías, ¿no? Mientras en la ANC, en la irrita Asamblea Nacional Constituyente, montan una parafernalia para que llegue Tarek El Alzaimi y diga 4 cosas, y esos tipos levantan la mano sin saber ni siquiera que están aprobando. Cosas delicadísimas, pero un bosque de manos sin saber ni siquiera qué carrizo están aprobando. Mientras que en la Asamblea Nacional, la legítima, donde hay amplia mayoría opositora, esa mayoría opositora cayéndose a gritos entre ellos, en vez de atender la realidad profunda de lo que está pasando en este país. Bueno, señores, unos y otros, mírense en el espejo del terremoto. Véanse ante la realidad de que este país no es capaz de resistir ni siquiera un palo de agua severo, mucho menos una contingencia fuerte. Este país no puede seguir como está, ni con un gobierno como el que tenemos, ni con una oposición como la que exhibimos. Entonces es demasiado importante, es de vida o muerte, literalmente, de vida o muerte, el que tengamos nosotros acá un proceso de recuperación institucional. Vale que los dirigentes dirijan, no solamente que Maduro baile salsa en una tarima allá frente a Miraflores, no solamente que los diputados opositores se insulten entre ellos o se agredan verbalmente entre ellos por razones de política ficción. No vale que los dirigentes dirijan, que los líderes lideren, que orienten este país en un proceso de reconstrucción física, institucional, moral, económica, social. Porque, repito, se nos va la vida en eso. En este momento, en este país, cualquier contingencia pasa a ser emergencia. Cualquier emergencia pasa a ser catástrofe. Y no tenemos con qué enfrentar una catástrofe de manera exitosa. Entonces, apelo a eso. Apelo al sentido común. Apelo al sentido de patria. Apelo al más elemental sentido de autoconservación como seres humanos. Esto hay que enseriarlo, ¿vale? Y los primeros que tienen que enseriarse son los dirigentes. Entonces, bueno, ojalá, repito, que esta
este estremecimiento que nos dio la naturaleza ayer sea recibido como el mensaje que se tiene que recibir. Tienen los tomadores de decisiones que dejar la banalidad como hasta ahora se han comportado y empezar de verdad un proceso de reconstrucción. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.